Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia hacia tu pueblo, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, en que nos aprestamos a exponer tu palabra, pedimos tu dirección a través del Espíritu Santo. Que sea Él que nos instruya, nos redarguya, Señor, nos enseñe todo aquello que tú nos tienes preparado para el día de hoy, Señor. Que salgamos, Señor, personas diferentes, transformadas, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Padre Santo. Que podamos ser edificados a través de ella. Que seamos hacedores, que es lo que tú quieres y más deseas, Señor. Que seamos luz, Padre Santo, para ese mundo, Señor, que está en tinieblas, Señor. Que seamos hombres y mujeres ávidos, Señor, de expresar, Señor, ese mensaje que tú nos trajiste cuando estuviste acá, Señor. Que seamos valientes, Padre Santo, como Josué, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice la meditación profunda de nuestro corazón y hazla acepta delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, la pastora Eunice nos trajo una magnífica explicación sobre lo que es el Adviento. Gracias, pastora Eunice, me gocé mucho por su prédica. Y ella nos traía un simbolismo de lo que representa cada una de esas velas. Y si recordamos, sabemos que esa primera velita que está allí, que ustedes pueden apreciar en estos momentos, es la vela de la esperanza. Luego esa segunda velita prendida significa la vela de la paz, que fue el tema de la hermana Eunice el domingo pasado. Y hoy esta tercera velita que nos prendió la hermana Irene Peralta, ella simboliza la alegría de Jesús en nuestros corazones. Si notamos bien, para que estas velitas puedan ejercer la función para las cuales fueron creadas, ellas necesitan estar prendidas. Si no, realmente no tiene un propósito de su función para lo que fueron creadas. Basta con que nosotros nos vayamos a un cuarto con una velita apagada y vamos a ver que seguimos en tinieblas. Bueno, esa velita que está apagada, esas dos que están apagadas allí todavía y que muy pronto van a ser encendidas según su voluntad, esas velitas apagadas éramos tú y yo en otro tiempo. Esas velitas apagadas éramos tú y yo sin Cristo Jesús. No teníamos luz porque Jesús no habitaba en nuestros corazones. Pero una vez que recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, todo cambió. Ya somos portadores de esa luz y nos podemos identificar ahora sí con las otras tres velitas que están prendidas. La esperanza, la paz, la alegría, y entre 8 días vamos a ver, Dios mediante, el amor. Era diferente cuando andábamos en el mundo. Esa esperanza, esa alegría, ese amor y esa paz era a nuestro modo, no al modo que Jesús nos ha enseñado. En Juan capítulo 14, 27, la palabra de Dios dice que la paz del Señor es totalmente diferente a como la da ¿quién? El mundo. Es totalmente diferente. La esperanza, la alegría es totalmente diferente a como la experimentamos hoy en día. Eran sentimientos y pensamientos temporales, pasajeros. Ahora son permanentes. No que el ser humano, no que el cristiano no vayamos a tener pruebas. Es que ahora tenemos una velita en nuestro corazón que nos ayuda a caminar en esos momentos de angustia, de aflicción, de zozobra, y que sin duda alguno de nosotros en estos momentos están pasando. Acá en el pasaje de hoy, por favor mantengan sus Biblias,
en Isaías capítulo 9, especialmente en los versículos 1 y 2 por el momento. Vamos a entrar en el contexto histórico para que podamos darle un sentido común de lo que está pasando y así una aplicación adecuada a nuestras vidas. Lo que está pasando aquí en los versículos 1 y 2 de el capítulo 9 de Isaías hace referencia a la conquista del imperio asirio, sobre el reino del norte. ¿Qué es lo que ha pasado con ese reino del norte? Bueno, es un reino en este tiempo de Isaías que ha sido dividido. Ha sido dividido y ahorita está Israel del norte con Israel del sur. Y ha sido dividido por el pecado que ellos cometieron contra Dios, porque se fueron en pos de dioses ajenos, porque llegaron al paganismo, porque llegaron a la idolatría, porque llegaron al politeísmo, cosas que Dios muy claro les prohibió a ellos. Y es aquí donde Zabulón y Neftalí son las primeras tribus que están más al norte y reciben ese embate tan tenebroso, tan fuerte, tan poderoso de este ejército invasor. Lógicamente las consecuencias de la guerra, como nos explicaba el hermano Juan en su reflexión y también en su oración, toda guerra trae consecuencias de hambre, consecuencias de desplazamiento, consecuencias de desespero, consecuencias de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar. Es allí donde el desespero llega en cada uno de nosotros. Y solo basta nomás con que nosotros veamos nuestro mundo actual. Lo que está pasando aquí en Isaías 9 no es diferente a lo que está pasando en este mundo en el cual estamos desarrollándonos. Pero hay algo hermoso y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que Dios aquí, en los versículos 1 y 2, manda al profeta Isaías a darles una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de aliento. Vamos a leer el versículo 1 y 2, todos conmigo. Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí Dios le muestra no solamente un mensaje de esperanza, sino también le muestra el porqué de esa aflicción que ellos estaban pasando. Ellos habían desobedecido a Dios, habían llegado al politeísmo introducido por Salomón y sus 600 y pico de concubinas y 300 mujeres que lo llevaron a él al pecado. Y eso nos habla también de nosotros, de lo peligroso que es cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor y vamos en pos de pasiones y de cuestiones de la cual sabemos perfectamente que Dios nos está prohibiendo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, y personas que nos ven por las redes sociales, porque aunque sabemos que tenemos un Señor que nos perdona nuestros pecados, no dejan de haber consecuencias posteriores. Esas consecuencias posteriores a veces las arrastramos durante muchos años por ser hijos desobedientes. Entonces aquí el Señor les hace ver a ellos de que si bien Él les va a dar una profecía, un mensaje de consuelo que vendría a futuro, también hay consecuencias. Pero, ¿qué fue lo que pasó allí? Aparte de la desobediencia por haber ido en pos de dioses paganos y ajenos. Vamos a Isaías, un capítulo más, Isaías 10, allí nomás, creo que pasando la hojita.
En los versículos 5 y 6, creo que los hermanos en media nos pueden ayudar un poquito. Capítulo 10 de Isaías, versículos 5 y 6, dice así: Oh Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Palabra fuerte, mis hermanos. Palabras fuertes de las consecuencias, como digo, del pecado, de la desobediencia. Estuve viendo la palabra, buscando en el diccionario, porque es nueva para mí la palabra pérfida, tengo que confesarlo. Y estoy viendo la traducción y es desleal, traidor e infiel. Eso es lo que significa una persona pérfida. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta nación. Son traidores, son desleales, son infieles a sus mandatos a los cuales Él les dijo que guardaran. Y es por eso que hay una consecuencia a esos actos. Pero aunque este pueblo se había alejado de Dios, Dios no se había alejado de ellos. Y eso tenemos que saberlo todo. Aunque a veces nosotros, por uno u otro motivo, nos alejemos del Señor, Él siempre va a estar y va a estar siempre fiel en cada uno de nosotros. Y este consuelo, este mensaje de esperanza va a ser el cumplimiento aquella promesa en el Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que vendría a derrotar a Satanás. De eso es lo que se está tratando este pasaje. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice así: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a dar testimonio de la luz. Y yo le pregunto a mis hermanos, ahora que conocemos de Cristo Jesús, ¿qué tanto testimonio nosotros damos de Cristo Jesús, de su luz en nuestra vida? ¿Qué tanto nosotros predicamos su palabra? ¿Sabían ustedes que ustedes, los que han llegado a los pies de Jesús, son portadores de esa luz también? Y que ahora consecuentemente se está en la obligación de que ustedes también prediquen a ese Jesús que lo rescató a ustedes también de las tinieblas. Y hay algo muy significativo aquí. Dice aquí que aquel pueblo que andaba en tinieblas encontró luz, luz les llegó. Está diciendo que no solamente se refiere al nacimiento, sino también al ministerio de nuestro Señor Jesús allá en Galilea, allá en Capernaum. Se refiere a ese pasaje, 725 años después. Sigamos leyendo del versículo 3 al 5, dice así: Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Si notamos aquí en este versículo, especialmente en el 14, 4 veces se repite la palabra alegría, que es la velita que tenemos encendida de hoy, un simbolismo de su personalidad, de lo que Jesús iba a traer en nuestras vidas. Alegría en nuestros
corazones. Y esa alegría vino verdaderamente a formar un propósito en nuestra vida cuando nosotros le recibimos como su Señor y Salvador, cuando Él nos libertó del yugo del pecado, cuando Él nos rescató de ese lodo fangoso en el cual estábamos tú y yo. Alegría. Y a veces yo me pongo a pensar, las personas que opinan que el cristiano es una persona aburrida, que somos aburridos. Es que ustedes son muy aburridos, es que ustedes todo les molesta, ustedes no participan de mucho, ustedes solos en su iglesia. Lo que pasa es que nuestra alegría ahora es diferente. Es esa alegría producida por Jesús en nuestra vida. Aquí en el versículo 4 dice, porque quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor. Ya nuestras cargas, cuando recibimos al Señor, ya son más livianas. En Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué? A veces, hermanos, cuando leemos esto, pienso que realmente a veces nos cuesta colocarlo en práctica cuando vemos estas promesas del Señor, porque aún seguimos cargando y arrastrando cosas del pasado, porque no sabemos descansar en el Señor. Él ya nos libertó del pecado y de la culpa y aún seguimos sintiéndonos culpables por cosas que ya pasaron hace ya mucho tiempo. Tenemos que aprender a descansar y a confiar en el Señor como Él lo manda. Tenemos que aprender. Jesús usó en su método de enseñanza, Él era muy sencillo pero también muy profundo. Él usaba toda su creación para dar un ejemplo, en el caso de las parábolas. Y yo les digo, hermanos, ¿sabían ustedes que el águila cuando caza y cuando está en batalla con una serpiente, ella no pelea en el territorio de la serpiente, porque no es su hábitat? Ella coge con las garras a la serpiente y lo lleva lo más alto que puede, y desde allá la arroja y la suelta. Lógicamente, a la velocidad, con el impacto, la serpiente muere. Esa es una gran enseñanza, porque es que nosotros, hermanos, tenemos que llevar nuestra batalla y nuestros problemas es allá arriba, no acá en la tierra. Tenemos que ir en oración allá a nuestro Padre Celestial. A veces queremos nosotros resolver nuestras cosas es a nuestro modo y como nos enseñaron las viejas tradiciones, pero las batallas se ganan es de rodillas y clamando al Señor. A veces nosotros en el desespero comenzamos es por lo último, cuando debió de haber sido lo primero, clamando al Señor por todo aquello que nos aflige. Aquí este pueblo estaba afligido y seguramente clamó al Señor y ya muy tarde. Debieron de haberlo hecho al principio, mas no es igual para ustedes y mi persona. Tenemos la santa palabra de Dios y sabemos cómo proceder a ella. Tenemos que ir al trono celestial primeramente antes de tomar cualquier decisión. Y nuestras peticiones, dice la palabra, serán contestadas de acuerdo a su voluntad. Acabamos de ver muchos testimonios de milagros ocurridos con el Señor. Vemos el milagro de Sayí porque es un milagro de vida. Es un milagro de vida en el cual la congregación se unió y dobló rodillas por Sayí. Tenemos que empezar clamando al trono blanco, al trono celestial, perdón. El apóstol Juan nos habla de la luz verdadera que vimos ahora, que había llegado a este mundo. ¿Por qué habla de una luz verdadera y por qué el título del mensaje
habla de una luz verdadera, Jesús la luz verdadera, porque tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado a quién recurrimos, a qué clase de personas o qué medios usamos para resolver nuestras situaciones. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Y dice, y no es de maravilla porque ¿qué? El mismo Satanás se hace pasar por por un ángel de luz. Por un ángel de luz. Tenemos que tener cuidado a quién recurrimos en esos consejos. Dios ha puesto a través de su palabra a Cristo Jesús primeramente, pero también una iglesia, un concilio, un pastor, líderes que pueden ayudar en cualquiera de tus problemas. Comience por allí, hermanos, y yo les aseguro de que de acuerdo a su voluntad, como ustedes ya vieron, esas peticiones van a ser contestadas. El enemigo quiere tenerte como las 2 velitas que están aquí en estos momentos, apagaditas, que estén sin brillo, que no testifiquen de su palabra. Los quiere ver así apagados. ¿Saben por qué? Porque cuando tu luz espiritual irradia a las demás personas, más personas llegan a los pies de Jesús. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que más personas lleguen a los pies de Jesús, sino que vayan al lago de fuego que está reservado para ellos. En Mateo 5:14 nos exhorta el Señor. Óigalo bien, esto es muy importante y por favor ténganlo allí, que no se les olvide. Dice así, Mateo 5, versículos 14 al 16, dice, vosotros sois ¿la qué? Hermano, no está hablando en pasado, no está diciendo, ¿serán que ustedes van a ser la luz del mundo? ¿Será que ustedes llegarán a ser? No, está diciendo el Señor en su palabra, ustedes ya son la luz del mundo en estos momentos. Entonces, ¿por qué no lo creen, hermano? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nos cuesta andar también en luz? Porque eso requiere también que nosotros de nuestra parte coloquemos, caminemos del lado del Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesita, debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que pueda iluminar y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está diciendo, el pasaje muy claro y se explica por sí solo, hermano. Está diciendo que ustedes, mi persona, tenemos que comenzar por dar un buen testimonio en casa y alumbrando en casa. Ese es, hermanos, yo creo que ese es el mejor termómetro para revisar nuestra vida espiritual en la familia. Allí se sabe todo, allí sabe quiénes somos. Y entonces dice aquí, para que alumbre primeramente vuestra casa. Tu testimonio, tu palabra debe de llegar primeramente a tu casa. Esa luz debe llegar primeramente a tu casa, hermanos. Y así también después, secularmente, vean los demás, sus amigos, su trabajo, las demás personas, vean ese testimonio que eres un hijo de luz, porque vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué tanto usted es luz en su trabajo? ¿Se confunde usted en tinieblas o usted hace la diferencia? ¿Usted pasa desapercibido, desapercibida? ¿Usted predica el evangelio de Cristo Jesús? ¿O usted es una persona muy calladita que no se mete en problema con nadie? Bueno, si es muy calladita, no se mete en problema con nadie y no predica de la palabra, eso es lo que quiere Satanás y aquí está usted, representada en esas 2 velitas apagadas. Porque el Señor lo puso a usted estar en un candelero iluminando a los demás a través de su testimonio, a través de su prédica, a través de su evangelización. Usted tiene que hablar de Cristo Jesús.
Una vez que usted llegó a Cristo Jesús, no podemos sentar, como estamos ahora aquí sentados muy cómodamente, esperando que los demás se pierdan. Dios no nos mandó a eso, hermanos. Dios nos mandó a predicar su santa palabra. Y tenemos responsabilidad grande. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya somos herederos, según su palabra y sus promesas, del reino eterno. Ahora nosotros esas promesas tenemos que llevárselas primeramente a nuestra familia, a nuestros hijos. Hay familias y hijos, desafortunadamente, que están apartados del Señor, que no quieren saber nada del Señor. Bueno, la palabra del Señor nos dice que comencemos por allí. Comencemos por predicar el Evangelio en nuestras casas. Ya Israel, para estos tiempos, ya no era luz para las naciones. El pueblo elegido de Dios ya no era testimonio para las otras naciones. ¿Sabe por qué? Porque ya el politeísmo lo había permeado, porque ya Israel se confundía con las demás naciones. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, porque cuando nosotros no damos un buen testimonio de la luz, si nosotros no somos luz, nos tendemos a confundirnos con el mundo, con la oscuridad. Y es allí donde Satanás logra vencernos y logra su cometido, tenernos así apagaditos. Vamos a leer los versículos 6 y 7 para terminar. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, el principado sobre su hombro, y se llamará Emmanuel. Lo estoy parafraseando. Su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, hermanos. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como les decía, aquí está la culminación de la promesa que Dios hiciera miles de años antes, con el nacimiento de Mesías, con Emmanuel, aquella persona que iba a traer perdón de los pecados, una reconciliación entre el Padre y la humanidad. Ese puente se había roto, pero ahora a través del nacimiento de nuestro Redentor ya hay un puente y un acceso directo hacia el Padre a través de Cristo Jesús. Para terminar, el Adviento, es una fecha de reflexión. Esto nos invita a acercarnos a Jesús, hermanos. No importa cuál sea tu situación, no sabemos si es de angustia, si es de aflicción, tal como pasó en los tiempos de Saulón o en los tiempos de Neftalí. No sabemos si todavía no conoces del Señor. No sabemos si aún eres esa velita que está aquí, pero en nuestro corazón y más en el corazón de Dios, Él quiere que tú seas esa próxima velita que se va a encender dentro de 8 días. Él quiere que tú seas, si no le conoces, el portador de esa luz. Déjame decirte, si no le conoces, que Él te está esperando y Él está llamando a tu puerta. Él quiere de entrar en tu vida y prender la llama de tu espíritu. Él quiere que mores con Él. Él quiere que seas su hijo o su hija. Y a veces nosotros, ya sea por nuestras malas decisiones, posponemos las cosas para después. Tengamos cuidado en posponer las cosas para después. A veces el Señor nos llama en el tiempo que no pensamos. Me lo dicen a mí que perdí un familiar hace poco, hace 2 años. No sabíamos que mi sobrino sería su último día de trabajo en la policía. No lo sabíamos. Y se fue. Debemos estar preparados. Es por eso, hermanos, que la invitación de hoy es acercarnos a Cristo Jesús, a reconciliarnos con Él, a pertenecer
a ese pueblo y maravilloso que Él nos ha dado, a disfrutar de sus promesas. Nosotros no somos cristianos aburridos, somos los más alegres del mundo. El Señor les bendiga, oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más. Gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque ella nos identifica y nos transforma, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, siempre hemos encontrado tus promesas claras, Señor. Podemos, Padre Santo, testificar, ahora que te conocemos, que eres un Dios de luz, un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de alegría, Señor. Y no terminaríamos, Señor, en expresar todos sus atributos, Señor, que tú tienes, Padre Santo. Gracias por esta congregación en la cual nos has puesto, Señor. Bendice a aquellas personas en este momento que se encuentran en aflicción, Señor, que se encuentran en algún problema, Padre Santo, o en alguna enfermedad, que tú pongas su mano sobre ellas, Señor. Que tú les llames, Señor, a su redil como buen pastor que eres de nosotros, Padre Santo. Llámalas, Padre Santo, y que ellos puedan tomar una decisión, Señor, que lo que presenta al mundo, Señor, no es comparado ni en 0.0% de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ven que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Y que ahora la bendición de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea ahora y por siempre con todos nosotros. Amén, amén y amén. Señor les bendiga, hermano.